Muchas gracias, doctor Jorge Subero Isa. No necesita presentación, todos sabemos que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que sus criterios y sus palabras tienen un peso específico en la sociedad dominicana. Así que una vez más, gracias. Y vamos a empezar por explorar, por saber qué usted piensa de este momento específico en que vivimos en República Dominicana y en este preciso momento en que se ha hecho esta apertura para sesionar el Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias en este 31 años. 30 y pico ya. Realmente una gran odisea en la República Dominicana mantener durante tanto tiempo un programa. Mire, yo creo que hay dos cosas importantes en el país. Uno, lo que está ocurriendo a nivel social, que yo he sostenido que se trata de había una disfunción eréctil social en la República Dominicana. Había una pasividad preocupante. En los últimos tiempos hay un despertar social. El otro punto es el momento que usted se refiere para la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Viene prácticamente de manera sorpresiva. Hay muchos sectores y hay muchas personas que tienen grandes expectativas de que ya el próximo lunes, 15 de mayo, se va a producir la elección de los jueces que de conformidad con la Constitución de la República deben ser objeto de sustitución, de reemplazo. Sin embargo, conforme a la experiencia que yo tengo de haber participado tanto en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura el año 2001 como la del 2011, lógicamente en esa primera sesión, o sea, del lunes, no se va a llegar absolutamente a nada, sino discutir algunos criterios de selección. Las reglas de juego están muy claramente establecidas porque hay dos reglamentos fundamentales, el número 1 y el número 2, ambos del año 2011. El primero, que es un reglamento general para todos los participantes, y el segundo es un reglamento muy específico para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la ley 138-11. O sea que estamos en ese ambiente. ¿Qué va a pasar? Si tienen en carpeta preguntarme a quiénes son los que se van a elegir y quiénes son los que se van a sustituir, yo le avanzo, me adelanto y le digo que tenemos que distinguir cuáles son los jueces que se van a sustituir. Por ejemplo, los jueces de carreras de la Suprema Corte de Justicia, que son aquellos jueces que pertenecen al tren judicial. En la actualidad todos los jueces son de carrera. Eso necesariamente tiene que venir de la carrera judicial. De los jueces de la Suprema, el único que no es juez de carrera, o que no era juez de carrera, el magistrado Julio César Castaño Guzmán. Y por lo tanto hay que sustituirlo de un juez del porcentaje que no es de carrera judicial. El resto tiene que ser necesariamente venir de la matrícula de los jueces. Son 4 que van a elegir, que van a sustituir en la Suprema Corte, ¿verdad? Bajo el entendido de que el magistrado Víctor José Castellano se vaya a acoger a la jubilación, sí, porque irían en lo inmediato la magistrada Marta Olga García, la magistrada Rodríguez de Gori, el magistrado Castellanos se acoge a la jubilación también, y el magistrado Julio César Castaño. ¿Y por qué la duda es si se coge o no se coge la jubilación Castellano? Porque no tiene los 75 años todavía. ¿Y cuánto tiene? Víctor José debe tener... ¿Y por qué entonces se va a coger a la jubilación? No, por enfermedad. Por enfermedad. Sí, creo que está bastante... Está de licencia. Él está de licencia por enfermedad. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, hay 4 que por edad, 3 por edad y 1 por licencia. Y uno por licencia, exacto. Y Sí, el por caso el quinto es Castaño. No, el cuarto. Son cuatro. 4 sería Castaño porque pasó Porque a ser presidente de la Junta Central Electoral. Sí. Que tiene una característica que hay que elegirlo en tu calidad no solamente de juez,
sino de primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya. Entonces, el otro renglón es el del Tribunal Superior Electoral, que está integrado por 5 personas. Ahí van los 5. Ahí no hay suplentes. Hay suplentes. 5 y 5 suplentes. Tiene suplentes, y también hay que sustituirlo. Hay que coger a los 10. Y existe un perfil, o sea, se maneja dentro del sistema judicial un perfil, dentro del Consejo Nacional de la Magistratura en este caso. En el caso de un perfil de los jueces que deben ocupar esas posiciones. Y me refiero específicamente al caso de los jueces electorales. En el caso de los jueces de la Suprema, vamos a distinguir, en el caso de los jueces de la Suprema, se elaboró un reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para la evaluación de los jueces. Hay que recordar que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuando llega a su periodo de 7 años, que es en la actualidad, como ocurría antes con nosotros, no es que automáticamente se sustituyen, se reemplazan, sino que son sometidos a un proceso de evaluación. Es más, para que un juez de la Suprema Corte de Justicia no pueda seguir por un periodo de 7 años más, tiene que dar razones por las cuales la evaluación es negativa. Contrario a lo que ocurre con los jueces del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, que es un periodo que no está sometido a evaluación, terminaron y ya. Entonces, en el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, nosotros elaboramos en aquella ocasión el reglamento que establece cuáles son los criterios que deben de tomarse en cuenta para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Y están ahí. O sea, el reglamento número 1 y el reglamento número 2 están vigentes hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura actual no lo sustituya. Pero hay criterios muy determinantes, criterios muy serios que deben ser tomados en consideración. En el caso del Tribunal Superior Electoral, se le ha acusado reiteradas veces de ser un tribunal que se constituyó por cuotas de partidos políticos y tiene incluso dirigentes de partidos que fueron llevados allí y representantes de grupos de partidos. ¿Usted es partidario de que se mantenga esa práctica o que se busque establecer un tribunal con personas que no tengan vínculos, ataduras partidarias? En lo ideal, en un escenario eminentemente ideal, sería que no tuvieran ataduras políticas. Ahora, hay que tomar en cuenta que esos 3 tribunales, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, tienen características diferentes. El Tribunal Superior Electoral conoce los asuntos únicos y exclusivamente contenciosos electorales. Por lo tanto, la materia prima que va objeto de conflictos es diferente a los casos judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Como diferente también del Tribunal Constitucional, que es un tribunal exclusivamente para determinar si hay o no violación. Lo que quiere decir que es más importante en el Tribunal Superior Electoral la independencia de los partidos, de los jueces. A mi modo de ver, sí, porque realmente yo recuerdo que estando nosotros en la Junta Central Electoral, tanto durante todo el tiempo que yo fui suplente de César Estrella Sadalá, desde el 94 hasta el 97, cuando él renunció, lo que se discutía era la Junta Central Electoral. Hay que recordar que esa Junta Central Electoral del año 1994 se pusieron de acuerdo los partidos políticos y la clase política en general para escoger una Junta Central Electoral que estuviera lo más alejado posible de la política. Y en efecto se logró una Junta Central Electoral que fue incuestionable, donde organizó un proceso electoral sumamente complejo, porque eran con los colegios cerrados aquella vez. Es un proceso. Sí, que fue el 96. Yo creo que lo ideal es que los 3 órganos estuvieran alejados totalmente de los partidos políticos. Ahora, en la República Dominicana es una quimera, por muchísimas razones, principalmente en el órgano electoral y en el órgano del Tribunal Constitucional. Y no es justamente ahora que la población está reclamando fin de la corrupción y de la impunidad, no es el momento de empezar a adoptar posiciones que avalen, que se caminen en esa dirección. Eso sería lo ideal también, pero hay que ver qué fuerza tiene
esa sociedad, esos movimientos, para poderle doblar el pulso a los partidos políticos, a los movimientos políticos que son a la larga los que imponen por la fuerza o por la persuasión o por alguna otra vía. Magistrado, pero usted tiene una corbata verde, ¿eh? Es verde, porque yo soy un hombre de verde esperanza. De verde esperanza. Y a pesar de que en días pasados dije que me veía arropado por el pesimismo muy propio de Américo Lugo y de García Godoy y de esa gente, pero realmente creo que hay que mantener la esperanza. Pero usted, usted ve con esperanza, por lo menos como un aliento, el que la población esté reclamando límites a la corrupción y la impunidad. Yo lo veo como un despertar, yo lo veo como una voz de alerta. Si usted me pregunta, ¿y eso va a llegar más lejos de ahí? Bueno, como movimiento que llama la atención, sí. Como movimiento que llama la atención, porque por eso hablaba al principio que había una especie de disfunción eréctil social. La sociedad dominicana estaba adormecida. Estaba adormecida. Y yo no recuerdo la última vez que hubo un movimiento de esta naturaleza en la República Dominicana. Estaba adormecida totalmente. Había una pasividad completa. Entonces, este es un movimiento que, a pesar de que algunos les atribuyen el 18 de Brumario, aquello de Napoleón, se habla hasta de golpe de Estado y eso, yo creo que realmente que es un movimiento interesante. Y yo decía en día pasado que si yo formaba parte del gobierno o tuviera algún tipo de incidencia en el gobierno, yo lo que quisiera es que esas inquietudes de la población las sometiera al laboratorio, las examinara. Y creo que tienen un departamento de análisis. Sí, la DIAPE. Que lo pueden examinar, ver qué es lo que realmente está pasando. Porque yo creo, de una manera o de otra, la gente está irritada y desesperanzada. Usted habla con la gente y la gente está peleando en la calle. La gente se encuentra en un estado de irritación. O sea, nadie está contento, nadie está feliz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo creo que esos son insumos necesarios que deben de ser objeto de análisis para determinar qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Bueno, eso es una situación que ya está abarcando todos los estamentos. A mí me dicen que ayer en el almuerzo de los embajadores de la Unión Europea con el presidente se tocó el tema de las marchas verdes y fueron los diplomáticos los que lo pusieron. En estos días, en el fin de semana pasado, fue abrumadora la cantidad en 2 graduaciones universitarias, en 2 o 3 escenarios al mismo tiempo, el sábado y el domingo, los obispos, los rectores de la Universidad Evangélica, los dirigentes, hasta los estudiantes graduando, todos. Todo el mundo está hablando de que hay que ponerle límite a la corrupción. Pero es que yo no creo, a menos que no sea una persona o un sector muy interesado, porque ¿quién pudiera estar en contra de la impunidad? O sea, por eso que yo creo que hay una torpeza cuando se trata de manipular lo que son las aspiraciones de ese movimiento. Y ese movimiento, a mi modo de ver, estoy viendo desde las gradas, a mi modo de ver, es un movimiento que tiene un carácter de espontaneidad extraordinario. Pues no hay un líder. Entonces, esos movimientos así, que surgen de las entrañas mismas del pueblo, de diferentes sectores y de diferentes poblaciones con un mismo clamor. ¿Qué es lo que se está reclamando? Señores, ese es de la impunidad, que ya está bueno, y realmente yo creo que sí, ya está bueno de la impunidad y de evitar realmente la comisión de delitos que caigan en la impunidad. O sea, las medidas de prevención hay que hacerlo. ¿Qué ha pasado a mi modo de ver en la República Dominicana? Que los órganos de control han fracasado todos. Porque en la medida que funcionan los órganos de control del Estado, en esa misma medida hay prevención y hay disuasión para que no se realicen actos ilícitos. Que los recursos del Estado realmente sean manejados de manera pulcra y sobre todas las cosas que se rinda cuenta de los fondos. En la gestión de nosotros en la Suprema Corte de Justicia, 14 años y medio, rindiendo todos los meses cuentas a través de los estados financieros, que se publican los estados financieros debidamente auditados. Entonces, a la gente hay que explicarle qué se está haciendo con los recursos públicos. Y eso ocurre con los ayuntamientos, ocurre con los ministerios, ocurre con cualquier entidad autónoma o no del Estado. Bueno, pero todavía la Cámara de Cuentas se queja periódicamente de que hay miles de funcionarios que no han hecho la declaración jurada. Y se da el caso de otros, bueno, acaban de demostrar dramáticamente en el caso de Andino Peña que él
no tenía ninguna, en las declaraciones de jurada no tiene ni un solo inmueble, no tiene. Es decir, ¿y qué pasa? Que no funcionan los órganos de control ni los órganos de persecución de la corrupción. Aquí los órganos de persecución de la corrupción administrativa no funcionan, ni han funcionado. ¿Y qué vamos a hacer entonces, doctor? Tratar de cambiarlo. Pues eso es lo que tiene de positivo el que la gente se pida, reclame eso. Pero ¿cómo lograrlo? Porque usted está pesimista. Muy pesimista. Bueno, pero... Bueno, Sí. vamos a verlo de otra manera. Yo no estoy pesimista, yo estoy poco esperanzado. Tiene poca esperanza, como el arzobispo, O sea, que dijo, usted- el arzobispo dijo lo mismo. Sí, Sí, el o arzobispo- sea, usted no tiene esperanza de que el caso, por ejemplo, el caso Odebrecht, llegue a buen puerto. Usted que es un conocedor de cómo es que actúa, cómo es que funciona el sistema judicial, ¿qué le parece el Ministerio Público, las actuaciones? Yo en hace este 2 meses, que dije, me preguntaron, primero, van acá, los nombres, cuando comenzaron a sonar los nombres, esos nombres se van a dar a conocer. Digo, depende de la sonoridad que tengan los nombres. Si hay nombres sonoros, olvídense que no se van a mencionar. Ya posteriormente dije que eso no va a ningún puerto seguro. O sea, eso se va a quedar con posiblemente el escarceo, algún sometimiento de 1 o 2, por eso tampoco va a ningún sitio. O sea, lo de Odebrecht se va a quedar donde está. Porque es que no hay interés, no hay la voluntad realmente de que eso se llegue a fondo. No es cuestión de pesimismo, no, es cuestión de realidad en la República Dominicana. Yo he adoptado en los últimos tiempos que tengo, a pesar de que tengo mucho trabajo en la oficina, pero tengo mucho tiempo para leer y me he actualizado mucho en los últimos tiempos. Y hasta tuitear, porque usted de lo que está en las Mucho, redes, muy activo. constantemente, me sirve mucho yo he utilizado el método histórico de la observación. He visto los acontecimientos dependiendo de lo que ha ocurrido anteriormente en el país. Y yo no veo ningún elemento nuevo. En derecho sería, no hay una innovación. No hay un elemento nuevo que me lleve a mí a decir que las cosas van a cambiar. Los movimientos sociales, de acuerdo, pero como protesta, como voces que se elevan protestando por una situación determinada. Y no se pone el sistema político a que un día se produzca un estallido, porque al fin de cuentas, si la gente cada día cree menos en las instituciones, usted mismo está demostrando que no cree, que no le merecen crédito los órganos de control de la sociedad dominicana. Y eso va desde la Cámara de Cuentas, los órganos judiciales, pero va también a la policía, va también al Ministerio Público. ¿Qué es lo que funciona? La Contraloría General, la Cámara de Cuentas, ¿qué es lo que funciona? Entonces, no funcionan bien y alguna vez no va a tener consecuencias eso. El temor mío precisamente es eso, que la fuerza política se mantengan pensando que son los únicos capaces de motorizar los movimientos y que entonces el pueblo surja o continúe con un movimiento que realmente entonces no haya líder que controle a esas masas que están exacerbadas, porque realmente hay un gran descontento. Realmente no funciona ninguno de los órganos del Estado, o funcionan defectuosamente. Un problema es que se le ha causado un gran daño a la institucionalidad. O sea, la impunidad de manera principal, la corrupción más que la impunidad. La corrupción más que la impunidad, ha causado un daño enorme a la institucionalidad en la República Dominicana. Porque ya la gente, precisamente a consecuencia de corrupción más impunidad, no cree en las instituciones de nuestro país. ¿Y usted le ve vínculo a la corrupción y a la delincuencia? Claro, todo eso está asociado. Es que la delincuencia no surge por un decreto, ni por una ley, ni surge por una situación determinada. Es un conjunto de factores que ocurren en una sociedad en un momento determinado y por circunstancias determinadas. O sea, en la medida en que haya corrupción, lógicamente, determinados sectores de la población, eso va a ser cargo de cultivo para la delincuencia. Porque la delincuencia no solamente estamos hablando de la ratería, de los que toman un celular, de los que matan a una persona, no. La delincuencia es todo lo que tiene que ver realmente con ese descontento social que lleva a la gente a cometer ilícitos penales. Sí.
Doctor, Alicia Ortega presentó una investigación sobre el ingeniero de Andino Peña. ¿Usted cree que esa investigación tiene mérito suficiente para que el Ministerio Público se movilice? Porque el mismo presidente de la República ha mencionado que se moverían los mecanismos de la justicia ante el rumor público. Y en esta investigación no es un rumor público, es una investigación con datos concretos. ¿Qué opinión le merece? Yo vi el programa de Alicia y realmente es un programa muy elaborado, con una investigación muy seria. La documentación que se presenta, por lo menos debe llamar la atención del Ministerio Público para, aún sea de oficio, o como dijo el presidente de la República en un discurso, aún por el rumor público, que abra una investigación sobre eso. Que abra una investigación, porque realmente las denuncias que se hacen. Miren, el que maneja fondos públicos, y lo dice una persona como yo que manejé más de 40 mil millones de pesos. Y yo respondo de cada centavo que se gastó. Entonces, nosotros los que hemos manejado, los que en un momento se han manejado recursos públicos, necesariamente tienen que rendir cuenta. Y este es el caso. O sea, en el programa de Alicia se pusieron de manifiesto varias cosas que van desde la DGI hasta otros organismos. Yo creo que realmente el Procurador General de la República, o la Procuraduría, no vamos a particularizar, la Procuraduría General de la República tiene en sus manos, si hay voluntad de investigar, elementos suficientes para iniciar una investigación. Bueno, hay muchos elementos en muchos otros ámbitos y no se hay, o algunas investigaciones llegaron, por ejemplo, la investigación de Félix Bautista y de Díaz Rúa llegó a los tribunales. Y llegaron con mucha documentación dirigida por el Procurador General de la República o por la fiscal del Distrito Nacional en el otro caso. Se diluyó todo en la justicia, doctor. Su justicia no ha funcionado. Por cierto, Bueno, ¿y qué quedó con mi justicia? Yo creo que mi justicia fue distinta. Bueno, usted tuvo un periodo de auge, digamos, incluso democrático en el país, porque la reforma de los 90... y hasta el periodo en que usted estuvo en la Suprema Corte había un ámbito que se distorsionó cuando se partidarizaron los órganos judiciales. Pero, ¿qué hacer ahora? La cumbre del Poder Judicial sesionó y dio ¿se están implementando los acuerdos? No sé. Realmente, como yo estoy tan alejado de los asuntos judiciales, no sé ni cuáles fueron las conclusiones, ni cuáles han sido los resultados. Pero sí quiero llamar la atención de que por el hecho de que el Poder Judicial o la justicia o la judicatura, cualquiera de los escenarios, no actúe, no significa que la Procuraduría General de la República no esté obligada a iniciar los procesos judiciales correspondientes a los sometimientos del lugar. El hecho de que los casos que usted cita, por una razón o por otra, los jueces entendieron que no hayan mérito suficiente para una condenación, eso no es una evasiva para que la Procuraduría General de la República pueda eludir el hurto y no cumpla con su compromiso. Bueno, pero hay quienes creen que la oportunidad de ahora de la elección de esos miembros del Tribunal Superior, de la Suprema Corte, y al mismo tiempo, paralelamente, la discusión de una ley de partido, una ley del régimen electoral, ofrece oportunidad. De hecho, con la elección de la Junta Central Electoral, de alguna manera, por lo menos hubo alguna atención al reclamo de la sociedad y se escogió una junta menos partidaria que la anterior. Casi todos los suplentes son partidistas, pero los titulares no. Se pueden dar pasos, doctor, aunque no alcancemos lo ideal, pero no es el momento. Esas leyes de partido y del régimen electoral. Yo he visto mucha gente entusiasmada con la ley de partido, con la modificación de la ley electoral. Esos movimientos que usted dice que han tenido éxito fue porque forzaron a la clase política. Sí. En el 94, en el 97 con la Suprema Corte de Justicia y ahora mismo podemos verlo con la Junta Central Electoral. Sí, se hizo un esfuerzo. Y yo creo, si no se hubiesen producido previamente esos movimientos, no se dan esas situaciones. Por eso es que yo creo. Pero hay que quebrarle el pulso a la clase política. La clase política
no importa del partido que pertenezca, el sector que sea, no va a ceder pura y simplemente los poderes que tiene, porque en la República Dominicana, por enésima vez lo repito, en la República Dominicana no hay un solo sector político que le interese la independencia de los poderes. Porque todo el mundo quiere tener un funcionario o un juez complaciente, que en el momento determinado le toque la puerta y que esas puertas, si no están abiertas, que se las abran. Entonces, los políticos actúan en la medida en que se vean presionados por las clases que no tienen intereses. Y es lo que ocurrió en el 94, en el 97 y ahora con la Junta Central Electoral. Bueno, teníamos a José Francisco Peña Gómez. Y teníamos a Joaquín Balaguer. Que pulsó para eso. Y teníamos a líderes que realmente tenían gran impacto en la población. Bueno, estaba todavía el profesor Juan Bosch también. Juan Bosch, pero ya hoy en día, ¿cuáles son los líderes que tenemos? Sí. Entonces, lo que yo quiero decirle no es que yo sea 100% pesimista. Lo que yo digo es que las fuerzas políticas del país no actúan a menos que no sean presionadas. Hoy, ¿por qué en el año 94 se produjo la modificación de la Constitución? ¿Por qué en el 97 se conformó esa Suprema Corte de Justicia? Que a pesar de que alguien dijo que la actual Suprema Corte de Justicia, hombre por hombre, mujeres por mujeres, era mejor que la anterior. Bueno, aquella Vamos era, igual. por lo menos era mucho más independiente. Sí. Y Entonces, pero ¿cómo se logró eso? bueno, se logró con mucho esfuerzo. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros fuimos organizadores de varios debates de 2 horas cada uno. Entonces, si queremos lo mismo con los ahora, candidatos, con la gente, la sociedad propuso, los políticos aceptaron propuestas de la sociedad, invitaron a hacer propuestas, hicieron público las deliberaciones por televisión. Así fue. Todo eso lo indujimos nosotros Así desde fue, aquí. sí. Entonces, ¿por qué no se puede esta seguir, tribuna, ¿por qué no se como puede uno más seguir uno? haciendo lo mismo? ¿Eh? Se puede seguir haciendo lo mismo. Lo que yo digo es que de voluntad propia, las fuerzas políticas no van a ceder. Las veces que las fuerzas políticas, los partidos políticos de la República Dominicana han cedido poderes porque prácticamente se lo han arrancado. Sí. Entonces, ahora, para la conformación de lo que se denominan las altas cortes, necesariamente ese movimiento cívico, ese movimiento de la sociedad civil, tiene que permanecer con la vitalidad de aquella época. Aquella vez hubo una coalición que integraron la FINJUS, Participación Ciudadana, la ANGE y la Asociación de Abogados Empresariales. Así fue. Esas 4 con nosotros en Telantilla hicimos una coalición, hicimos una campaña y un esfuerzo y se salió adelante. Y ahora es más fácil porque ahora nada más hay que convencer a 2 o a 3. ¿Cómo así? O políticos. ¿Quiénes son los líderes? Antes, ¿a quién había que convencer? En el 94, en el 97, ¿cuántos líderes políticos había que convencer para que se produjeran las reformas? Muchos. Aquí 2 políticos pusieron el país con las patas para arriba, con el pacto de las corbatas azules. No, pero digo, pero... ¿Y ahora con quiénes? ¿Con quiénes son los elementos, los interlocutores con los que hay que discutir los asuntos? Digo, pero antes podría decirse que Joaquín Balaguer, Juan Bosch y también José Francisco Peña Gómez. Pero estaban comprometidos. Pero lo que quiero decir es que ahora a quienes hay que convencer son menos que de aquella ocasión. Sí. Bueno, pues vamos a esperar que el doctor Jorge Subero Isa también mantenga esas vitalidades y esas energías y con su sabiduría jurídica también siga contribuyendo a crear conciencia en la sociedad dominicana de que algo tiene que cambiar, de que vamos por un derrotero equivocado, por lo menos equivocado, ¿verdad, doctor? Sí, yo creo que no es el correcto. Bueno. O sea, yo creo que el malestar que se siente, que se percibe en la población, es un síntoma de que las cosas no están bien. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Subero Isa por su comparecencia esta mañana, por haber aceptado nuestra invitación, que hacía mucho rato que lo andábamos persiguiendo por ahí. Usted no venía aquí hace ya unos cuantos, un largo rato. Usted sabe que yo tengo un asunto que se han olvidado de mí. Sí. Incluyendo ustedes, me llaman de manera muy esporádica. Yo tengo la ventaja que después de 14 años y medio ejerciendo una profesión de primacía en la República Dominicana, ya no soy un objeto de atención. ¿Cómo que no? Lo sigue siendo. Muchas gracias, doctor. Gracias a Muchas ustedes. gracias.